Muchas gracias a todas y a todos. Es para mí un enorme honor estar el día de aquí. Soy hija de un médico psiquiatra, entonces, bueno, es doblemente significativo estar entre ustedes el día de hoy. Si podemos avanzar, les quisiera presentar esta primera imagen. En 2019 tuvimos el enorme privilegio de recorrer todo el país de punta a punta para poder trabajar con 5,000 mujeres a lo largo del territorio. Cuando trabajábamos con ellas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres con discapacidad, había algunos temas comunes. Un tema común era esta imagen. Si me puedes ayudar, viene conmigo mi compañera Patti Amador, que es socióloga y es maestra en Derechos Humanos, y ella es quien lleva el tema de hostigamiento y acoso sexual directamente en el instituto, entonces estaremos coparticipando a lo largo de este trabajo. No sé, doctor, si me ayudas a decirme, si tú tuvieras que transitar esa calle todos los días para salir y regresar de tu casa al trabajo, ¿qué sería lo primero que experimentarías? Mucha angustia. Mucha angustia. ¿Qué te angustiaría? En cualquier momento alguien puede hacerme algo. Que te pueda salir, perfecto. Doctora, si me ayudas, misma pregunta. Pues sí, me da un asalto y también un poco de tristeza porque está mugroso. Exacto. Muy bien. Doctora, bienvenida. No sé si me pueda ayudar alguien más de ustedes. Por favor, compañeros, compañeras, misma pregunta. Transitar por esa calle oscura todos los días, de ida y de regreso. ¿Cuál sería la primera sensación que experimentarías? A mí también me daría miedo y me daría miedo que me agredieran sexualmente. Es correcto. Cuando trabajamos, muchas gracias a las tres, cuando trabajábamos estas imágenes en el territorio, no importaba qué nos dedicáramos, no importaba nuestra condición económica, nuestra trayectoria profesional. A lo largo del territorio, mujeres y hombres decían lo mismo: tenemos miedo. Pero era distinta la sensación del miedo en los compañeros varones, que nos decían, me da miedo a ser asaltado, a la sensación térmica de nosotras como mujeres de ser violadas, de ser agredidas sexualmente. Y no es un tema menor. En este país tenemos, como ustedes saben, la lacerante estadística de 10 muertes diarias de mujeres a causa del feminicidio. Y cuando en los 90 les preguntaban a las mamás de las desaparecidas de Juárez, y que después cambió el término a las muertas de Juárez, ¿qué pudiéramos hacer por ustedes? Llegaba el gobierno con muy buena intención. ¿Qué podemos hacer por ustedes? La respuesta de las mujeres, de las madres que buscaban a sus hijas, era esta: tener luz. Ellas pensaban que al tener una luz pudieran bajar la tasa de las muertas e incrementar la sensación de seguridad. No quiero ponerlo en mis palabras. De estos foros que les comparto, esto es lo que nos decían en Mérida. Patti, tú que tienes el micrófono, por favor. Lo que nos dijeron en este foro de Mérida fue: el miedo es lo primero que sentimos las mujeres, a veces empezando por la casa, por el miedo de estar solas en carretera o de salir a las compras por lugares solitarios. Luz, tener luz, poder caminar por un espacio iluminado alejaría de mí esta violencia psicológica. Cuando le preguntábamos, por ejemplo, a una mujer indígena de Tijuana, ¿qué es lo que le pedía al Estado mexicano en el 2019? Ella nos decía: un foco fuera de mi casa. Un foco para que pueda salir a comprar el pan para mis hijos y poder hacer el lunch, nos decía. Hoy estamos en ese momento, en el momento donde la igualdad de género ni es un concepto, ni es una lucha encarnecida entre las mujeres y los hombres. Hoy estamos en el momento de la luz, de la electricidad, del agua, del alcantarillado, que nos permita tener un mejor nivel de vida y un bienestar pleno. Si teníamos esto como respuesta, que es lo que nos decían desde el 2000, luego nos decían en el 19, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como Estado mexicano para responderle a las madres que buscan a sus hijas desaparecidas? ¿Qué hacemos para ustedes y para mí y para nuestros hijos
para que puedan estar en un presente distinto. Lo que hicimos es que fuimos con la CFE, con la Comisión Federal de Electricidad, a solicitarles de manera muy clara que trabajáramos el miedo de las mujeres y la vinculación con la electricidad. Entonces, les hicimos firmar que íbamos a priorizar la electrificación de las zonas con mayor índice de feminicidio. Hoy contamos con un lacerante mapa de feminicidio en este país y lo que hicimos fue vincular ambas cosas, luz y violencia. Ese es el momento de la política pública. Ese es el momento en el que nos encontramos actualmente. Entonces, en el año pasado, en el 21, por primera vez este país contó con una política de electrificación con perspectiva de género. En Zongolica hicimos este proyecto, que es un proyecto pionero, porque se les preguntó a las mujeres dónde querían ser electrificadas, de qué manera los paneles solares, algo que aparentemente no puede ser transversalizado desde la perspectiva de género, podría incorporarse a la igualdad. Y eso es lo que buscamos ahora, cómo los bienes públicos pueden ayudarnos a favorecer la igualdad. ¿Qué se hizo con esta acción de la electrificación? Se les preguntó a mujeres y hombres, porque para poder avanzar en la igualdad hay 3 elementos sustantivos. Primero, reconocer que la igualdad es un derecho humano. Hoy ya no hablamos de convencer, hoy ya no pedimos llenar los auditorios, hoy lo que pedimos es poder hacer políticas públicas con claridad y con igualdad. Afortunadamente ya lo tenemos en cualquiera de los artículos. El artículo 3 de la Constitución habla que la igualdad de género en este país tiene que ser laica, pero también fundada en la igualdad sustantiva. Y eso ya es un avance prioritario. Les preguntamos cómo estaba la violencia en sus hogares, qué manera habría de transformar su vida a través de la electricidad. Y eso es lo que transforma el presente para poderlo trabajar desde la igualdad de género. Hoy son estas 3 máximas y con esto quisiera poner un primer punto clave en esta plática. Primero, la igualdad de género es un derecho humano al que todas y todos tenemos acceso. Segundo, que hemos erradicado el concepto de equidad. Hoy hablamos de la igualdad porque vamos en el marco de una normatividad internacional y nacional, pero también de un fuerte compromiso de este gobierno. Y finalmente, pues que no se pueden hacer políticas si no les preguntamos cómo hacerlas y de qué manera. Les platicaban antes, yo vengo del sector hacendario, y cuando platicaba con mis compañeros hacendarios temas como infraestructura, ellos siempre me decían, ¿qué quieres que hagamos, no? ¿El puente y la puenta? ¿Un puente solo exclusivo para las mujeres y un puente exclusivo para los hombres? Pues no, no se trata de eso. Se trata de cómo este puente puede transformar la vida de las mujeres, de los niños con discapacidad, de las mujeres que nunca han tenido un presente distinto a través de la educación. Es ver esos bienes y servicios desde la igualdad. Y por ello es que les preparamos juntas esta par de láminas para hacerlo mucho más claro. Quisimos traer un ejemplo desde el sector de la salud. En algún momento histórico nos preguntaron por qué no estaba teniendo la trascendencia esta campaña. Era una campaña enfocada al tema de cáncer cervicouterino, que como ustedes saben es una de las principales causas de muerte entre las mujeres. Y cuando llevaban las caravanas y las mujeres indígenas de esta población no se querían tomar el Papa Nicolau, pues estaban invirtiendo muchísimo en dichas campañas. Les pedimos que pensaran esa campaña desde la perspectiva de género. Y pensar esta campaña desde la perspectiva de género no significaba solo hablarles a ellas, no significaba transformar ni invertir más, al contrario, era invertir en la prevención y bajar en la atención. Lo que hicieron para pensarla desde la perspectiva de género fue incorporar a enfermeras que se presentaran y incorporar a personas traductoras que les explicaran cómo hacer y de qué manera hacer que las mujeres entendieran en qué consistía este examen, porque ellas veían que sus familiares y sus personas más cercanas estaban muriendo por esta causa de muerte. Pero había un elemento que habíamos olvidado, la interculturalidad y la igualdad.
Cuando incorporamos estos dos elementos en esta campaña muy localizada, es que el efecto en la prevención fue de mayor impacto que el gasto que estábamos haciendo en la atención. Les pongo un segundo ejemplo. Este fue un ejemplo que hicimos en aquel entonces Secretaría de Bienestar. Estaban reempaquetando todos los cartones, los tetrapacks de la leche. En aquel momento esta leche tenía una difusión muy amplia porque llegaba hasta los últimos comedores comunitarios de este país y su dispersión geográfica era muy, muy amplia. Cuando estaban reempaquetando, les pedimos que nos permitieran colocar este cuadrito que estoy señalando aquí, pero no se ve acá. Es este cuadrito que está acá, que tiene tres elementos. Una manito naranja, un número telefónico y una palabra alto. Paco, ¿me ayudas con alguien? ¿Quiénes creen ustedes que eran las principales poblaciones que llamaban a este teléfono? Este número 01800 funcionaba como el número de emergencia ante los casos de violencia extrema contra las mujeres. ¿Quiénes eran? ¿Niñas? ¿Niños, niñas? ¿Adolescentes? ¿Quiénes creen ustedes? Por favor, doctora. ¿Mujeres? No, curiosamente no. Nosotros lo hicimos enfocado en las mujeres. ¿Alguien más? ¿Quiénes creen que era la población que eran los principales que llamaban? Niñas y niños. No, hombres no, niñas y niños. Las niñas y los niños que agarraban su Tetra Pak, volteaban y lo que les llamaba la atención era la manita naranja. Ese era lo más importante de esa campaña. Y la manita naranja es sumamente importante porque ustedes saben que hay una campaña del 25 de cada mes para el Día Naranja. El Día Naranja no lo pusimos los mexicanos, fue una campaña que se abrió mundialmente con la búsqueda para los jóvenes del mundo para preguntarles cómo quisieran transformar la violencia en paz hacia las mujeres. Y ellos decidieron, los jóvenes africanos, poner el color naranja, porque era una búsqueda de la transformación, no rojo, sino una mirada de lo negro a lo positivo. Y entonces los niños agarraban su botellita, su Tetra Pak, cuando estaban desayunando en el comedor, veían la manita, hacían la llamada y los diálogos que nos decían las compañeras que estaban atrás del teléfono era: señorita, ¿otra vez? ¿A mi mamá la tienen encerrada en el baño? Señorita, otra vez mi vecina está gritando. Y empezaba una interacción. No ha habido campaña más exitosa que esta, porque eran los niños los agentes del cambio. Y como hemos aprendido de estadísticas, esto fue lo que nos llevó a esta campaña. De un padrón de 6.3 millones de personas mexicanas que recibían la leche, donde el 61% eran mujeres, el impacto de esta campaña es que el 85% de las llamadas que se recibieron fueron por las lechitas Tetra Pak, más que por los carteles, más que por los trípticos, más que por las campañas de radio y de televisión. Este es el momento de la igualdad de género. Y es que si queremos transformar la realidad, tenemos que subirnos a este universo. Las estadísticas después de los 10 feminicidios diarios lo que nos dicen es que 2 de cada 3 mujeres mexicanas hemos sufrido algún hecho de violencia, mientras que en el mundo es 1 de cada 3. Es decir, algo nos está pasando como sociedad que debemos de transformar. Y algo nos sucede también cuando no hacemos campañas bien focalizadas. Y yo puedo asegurar que son campañas con buena intención, pero que su efecto es absolutamente contraproducente. Este es un tríptico, como muchos otros que tenemos, pero cuando no entendemos cómo contextualizar la violencia. Este es un tríptico que tiene un teléfono para que tú puedas llamar en el caso de que sufras violencia de género. Imaginémonos que yo vivo con mi perpetrador de la violencia y que yo dejo este tríptico en la mesa de mi comedor. ¿Qué me va a suceder? Voy a darle un foco de atención de que estoy buscando ayuda. Y como la violencia siempre es en espiral y siempre es ascendente, pues evidentemente esto no va a reducir, sino va a tener un efecto absolutamente contrario. Pero es con buena intención, solo mal contextualizar.
Lo que hicimos es que le pedimos a la instancia que hacía esto, que no dejara de hacerlo, pero que buscara hacerlo contextualizado y desde la perspectiva de género. Y lo que hizo es, como quienes viajamos en el metro, hizo un cartel y puso un teléfono solamente con un desprendible de los teléfonos, ¿no? Lo han visto ustedes seguramente, que nada más es el teléfono lo tenía guardado en la cartera las personas que eran sujetas de violencia y causamos el mismo efecto. Eso es incorporar la perspectiva de género. Y es fundamental porque la violencia es multicausal, nace de las relaciones de poder desequilibradas y siempre están en medio los factores de riesgo. Eso, por eso es que es tan importante saber a qué número hay que marcar, y ahí es donde es imprescindible para nosotras decirles que en la Ciudad de México existen las lunas, que son las instancias especializadas en atender la violencia contra las mujeres, que están dispersadas en todas las delegaciones, ahora alcaldías, y que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un instituto en cada una de las entidades federativas, es decir, hay 32 institutos de las mujeres, y en muchos municipios tenemos también una instancia especializada en la atención de la igualdad y de la prevención de la violencia. Si sabemos que este es un factor multicausal, ¿qué es lo que estamos haciendo? Antes de 2016, para quienes estamos aquí, teníamos 262 protocolos en la administración pública para que cada quien atendía, es decir, este instituto posiblemente tenía su protocolo, la Secretaría de Salud tenía su protocolo, Hacienda tenía su propio protocolo, y cada quien lo hacíamos con buena intención. Pero como el propio tríptico, lo hacíamos con buena intención, pero el efecto no necesariamente era el que buscábamos. Hoy, desde 2016, tenemos un protocolo único que tiene muchas áreas de mejoras, pero que ya nos permite caminar sobre el mismo plano. Lo segundo que hicimos, porque nos lacera mucho y seguramente y nos preocupa más en el sector salud, es lo que sucede con las jóvenes universitarias. Yo siempre traigo a la plática a una colega que se llama Mariana, fue una joven estudiante de medicina, que ustedes recordarán, de Chiapas, que denunció un caso de acoso sexual, que no la creyeron, que la dejaron con su perpetrador de la violencia y que terminó en feminicidio. Eso es en lo que nos enfrentamos el día de hoy. Y sabemos que en el sector de la medicina tenemos muchos retos presentes. Por eso es que nos parecía fundamental trabajar con las jóvenes estudiantes. Hacia el 2019, antes de la pandemia, ustedes también ubicarán los tendederos universitarios, que son estas expresiones de las jóvenes donde ponen el nombre de su profesor o compañero que las está acosando, y lo que nos exigen es una atención y una destitución de quien lo está haciendo. Esta presión social es una de las más importantes, y estas son de las nuevas formas que encuentran las jóvenes de poderse manifestar. Y finalmente, abriendo las dos puertas anteriores, nos dábamos cuenta que el acoso y el hostigamiento sexual no solamente sucede en los espacios a donde llegamos, es decir, no solamente sucede en el trabajo, no solamente sucede en las escuelas, sucede en los trayectos. Y entonces, hacia más o menos septiembre del año pasado, conseguimos un presupuesto, empezamos a revisar cómo le hacíamos con el transporte público, porque muchos de los hechos de acoso sexual suceden en el transporte público. Según las estadísticas nacionales, el 96% de las mujeres mexicanas que viajamos en transporte público hemos sido acosadas. Es decir, que de esta mesa hablaríamos o de cómo hemos sido violentadas de cualquier manera, o específicamente de cómo hemos sido acosadas en el transporte público. Pero no es algo de lo que nos salvemos, y no es algo que legitimemos, es algo que tenemos que transformar. Y por eso es que nos da mucho orgullo esta invitación, y agradecemos mucho que estemos aquí con ustedes hoy. Yo les quiero hablar específicamente del protocolo de la administración pública. Justo mi compañera Patti es la que se encarga de hacer todos estos registros. Nosotras suponíamos, porque teníamos como hipótesis, que el acoso y el hostigamiento sexual sucedían mucho a través del contacto físico, pero no es así. Si ustedes se fijan, durante la pandemia no redujeron los casos, sino al contrario, porque hoy tenemos otro elemento distinto, que es
el ciberacoso. De las últimas incidencias más importantes son estas imágenes corporales de contenido sexual que se transmiten, que se envían a través de los chats de los grupos de personas que trabajan. Entonces, tenemos un tema por atender, pero lo que hemos platicado mucho con Función Pública es que de cada 10 casos que se presentan, solamente 1 se denuncia. Y ahí es donde tenemos nuestro principal reto, en que creamos en las instituciones y que denunciemos, porque no es un hecho aislado, como ya lo veíamos antes, ni es un hecho que tenga que continuar en la clandestinidad. Y este es un poco una flor que la verdad es que es muy dolorosa, porque lo que nosotras vamos viendo es el comportamiento de la violencia. La violencia no se queda estática, el acoso sexual no se queda en un hecho aislado, sino que se va complejizando y puede pasar muy prontamente al elemento del feminicidio. Por eso es que es fundamental poder tener claras estas dos diferencias, pero sobre todo saber cuándo sí estamos hablando de hechos de acoso y hostigamiento sexual. Decirles que a nivel Latinoamérica, México es de los pocos países que tiene esta diferencia entre acoso y hostigamiento. La normatividad de la región solo habla de acoso y de hecho el Código Penal solo habla de acoso. Pero en el movimiento social sí vemos que hay una diferencia entre ambos. De esta es cuando estamos hablando de relaciones de subordinación y aquí es cuando estamos hablando entre pares. ¿Okay? ¿Cuál es la que más tenemos? Por ejemplo, en las estadísticas de las universidades en 2016, la que teníamos era esta, que era estudiante contra estudiante. Ojo, no estoy diciendo hombre que acosa a mujer, porque no solamente es así. Y porque si es así, estaríamos teniendo un grave error de omisión por la diversidad sexual. Entonces, el acoso y el hostigamiento sexual no son exclusivas de los hombres contra las mujeres, sino sucede entre mujeres, mujer, hombre, hombre, y en una relación de iguales. Aquí nos pasaba mucho en DIRE 2016, que nos decía esto en las universidades, y en la DIRE que está por publicarse, lo que nos sucede es que cambió. Ya no es entre pares, entre estudiantes, sino de profesores a estudiantes. Y eso realmente me parece que es un hecho que tenemos que transformar. Pero esta es una diferencia importante para poderla matizar. Y ahorita platicábamos, por quienes están en el comité de ética y quienes son personas consejeras, de la relevancia de poner sobre la mesa la incidencia negativa que causan los hechos de hostigamiento y acoso sexual, no solamente para la psique de las personas, sino para su desarrollo y su comportamiento social. Por eso es que en 2020 hicimos este protocolo y aquí le cedo el uso de la voz a quien lo llevó. Muchas gracias, Pati. Gracias. Bueno, el protocolo, como decía la maestra Margarita, se publicó en 2016 por primera vez, pero después en el 2020 se hizo una actualización, se hizo una revisión del protocolo que fue publicada el 3 de enero de 2020. El objetivo, como decía la maestra Margarita, fue establecer este piso mínimo para para la atención, para la prevención y sanción del hostigamiento y del acoso sexual. Y algo muy importante es que observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En este nuevo protocolo identificamos a 4 actores importantes para la implementación, que son por un lado las personas consejeras, los comités de ética, y los órganos internos de control. Algo que se incorporó en esta nueva versión del protocolo fue las unidades de igualdad acompañando todo este proceso de prevención, atención y sanción, o las unidades que ven estos temas en las instituciones. Entonces, acompañados por supuesto de la Secretaría de la Función Pública, del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM. En el nuevo código de ética, antes estaban en la regla de integridad número 13, si ustedes recordarán, pero ahora en febrero de este año se publicó el nuevo código de ética de la Administración Pública y ahí se definen con bastante claridad
qué conductas representan actos de hostigamiento de acoso sexual. Aquí les pusimos algunas nada más, pero es un listado aproximadamente de 15 conductas que representan acoso y hostigamiento sexual. Esta es la ruta establecida en el protocolo para la denuncia de los casos de hostigamiento sexual. Son 3. Se puede hacer por la vía administrativa. Perdón, no, esta es la ruta para denunciar en general los casos de acoso y hostigamiento. Una puede ser por la vía administrativa, que es a través del protocolo del que les estamos hablando. Otra es por la vía laboral, a través de los Centros Federales de Conciliación y Registro Laboral. Y la última es por la vía penal, a través de los ministerios públicos. Ahora sí, esta es la que establece la vía administrativa a través del protocolo. Se pueden hacer a través de las 3 figuras que ya les mencionábamos, las personas consejeras, a través de los comités de ética o a través de los órganos internos de control. Estas son las 3 posibilidades que una víctima puede tener para levantar su denuncia en el marco del protocolo. Estos son algunos elementos que con la actualización del protocolo se fortalecieron y quedaron establecidos en el protocolo, que son los elementos fundamentales que nosotros consideramos que tienen que estar en la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, que es la escucha de manera activa por parte de quien está atendiendo los casos, la no revictimización, la comunicación asertiva. Es algo muy importante, no emitir juicios de valor cuando se está escuchando a la víctima, asegurarle a la víctima que la información que se proporcione no será revelada, esto es el criterio de confidencialidad, respetar la decisión de la persona, esto es, a lo mejor les está contando lo que sucedió, pero no quiere levantar en ese momento la denuncia, entonces es respetar la decisión de la víctima y finalmente, y muy importante, dar seguimiento al caso. Ya para finalizar, Margarita. Ya para finalizar, quisiéramos compartirles el último caso que tuvimos esta semana, el miércoles, y creo que es un caso que a nosotras en particular nos lanza una nueva dimensión de la atención de los casos de hostigamiento y acoso sexual, en una compañera que denunció 5 veces que la estaban acosando, la denunció a su sindicato, el sindicato no hizo registro alguno porque le hizo los comentarios que nos decía antes Patti que no hiciéramos. No seas exagerada, no estás pensando mal, no te está sucediendo, no eres la única. Ay, pero qué mojigata eres. Ella ya empezó en un estado de angustia muy crítico de lo que le estaba sucediendo y finalmente terminó matando a su agresor. Nos negamos a que esto siga sucediendo. Nos negamos a que no haya registros, nos negamos a que no haya denuncias, nos negamos a estos 10 feminicidios diarios. Nos negamos a que esta realidad siga pasando. Naciones Unidas nos dice que necesitaremos 85 años para alcanzar la igualdad plena entre mujeres y hombres. Después de la pandemia se nos fueron a 125 años. Yo tengo una hija de 10 y Patti tiene una hija de 3. Todos los días, en todo momento, dejamos el alma para transformar esa realidad. Les invitamos a que sean estas personas de cambio. Les invitamos a que no suceda los casos ni del feminicidio, ni llegar al último lugar para matar a tu agresor. Creemos en las instancias porque pertenecemos a ellas y creemos que podemos transformarlas solamente si transformamos los ambientes, solamente si cambiamos la impunidad y, por supuesto, solamente si cambiamos los roles y estereotipos de género. Las consideraciones finales, muy sencillas, en esta regla de 3, el hostigamiento y el acoso sexual nunca es lo mismo. No hay un patrón de conducta, no hay un caso que se replique con otro caso. Cada caso es distinto, es diferente, cada uno tiene un matiz distinto. Y tal vez lo que me incomoda a mí, no te incomoda a ti. Y no por eso tiene que ser erradicado o no atendido. Es nuestra obligación hacerlo conducente.
No hagamos preguntas incómodas, no hagamos indiferencia y no seamos tolerantes ante la violencia. Y por supuesto, si han vivido un hecho de acoso o hostigamiento sexual, infórmense, acompáñense, y lo que decimos siempre quienes marchamos en las marchas, no estás sola y nosotras sí te creemos. Aquí están nuestros datos, estamos para acompañarles, pero también decirles que este instituto tiene uno de los comités y unas consejeras de las más comprometidas de la administración pública, que eso no es, ni es fácil, ni es recurrente. Aquí está Gaby, aquí está la doctora Cerdac, acérquense a ellas, con ellas pueden acompañarse ante cualquiera de estos hechos. Muchísimas gracias, es un placer para nosotras estar con ustedes hoy.